Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Anochecer, y para quienes lo estén viendo en YouTube, de Misterio Infinito Perú, como no puede ser de otra manera. Aquí estoy yo, Fernando Chapi Martínez, pero no estoy solo, porque también están ustedes ahí al otro lado, ya sea de la pantalla o ya sea de los auriculares, del parlante, al otro lado de la radio, de las ondas, ¿no? Un saludo para quienes nos escuchan en Radio Arequipa Internacional FM, en Radio Estación Lamas en la región San Martín, y los días domingos por la noche en Radio Imperial 299.5 en el sur de la ciudad de Lima. Y como también ya lo dije, pues para quienes están en Misterio Infinito Perú en YouTube, y cómo olvidarnos, es imposible olvidarnos de ellos, a toda la gran familia que nos escucha a través de la internet por edenex.es, la radio del misterio del amigo Alberto Guzmán, a quien como siempre le envío un fuerte y fraternal abrazo. Justamente tanto Edenex como Alberto son de España, y desde esas tierras ibéricas está el invitado del día de hoy, que asimismo ya ha estado antes, pero hace bastantes meses atrás. Estuvimos hablando de temas enigmáticos. Él es Alejandro Barragán, más conocido como Alex Barragán, que formaba parte hace tiempo de un longevo programa llamado Terra Incógnita, ¿no? Que se transmitía por Radio Despí, allá en Cataluña, por las noches, y también tenía una auténtica legión de seguidores a través del podcast, a través de iVoox principalmente, y por ese medio es que también lo conocí a él, y también a Daniel, su compañero en las ondas, y también al primo universal, ni más ni menos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido a Misterios al Anochecer. Pues bien hallado, Fernando, muchas gracias por volver a contar conmigo. En esta ocasión para hablar un tema que la verdad es que era un poco buque insignia de Terra Incógnita, ¿no? Todavía no lo adelantamos, pero aprovechando que no está el primo Edgar, puedo decir que precisamente por ello tengo miedo. Tengo miedo porque si hablamos de este tema y el primo Edgar no está presente, pues me falta un poco la protección. Me falta un poco ese saber hacer de Kung Fu cósmico que nos permite defendernos sobre un fenómeno que en definitiva viene ocurriendo desde hace siglos, va cambiando de forma, pero hay un modus operandi que se repite, por mucho que el aspecto de estas entidades, ya vais viendo por dónde voy, varíe. Parece ser que el propósito se nos sigue siendo esquivo, nos sigue siendo una incógnita, y bueno, no es que vayamos a descubrir cuál es la respuesta a cada una de estas diferentes preguntas, pero sí que nos vamos a entretener narrando una serie de casos que hemos encontrado en la página, en el foro de foros actualmente, que es Reddit, que siempre digo lo mismo: si continuase haciendo el programa junto a Dani y al Primero Universal, pues Reddit sería nuestra base de datos perfecta. Y nada, un saludo para toda la gente del Perú que nos está escuchando, para toda la gente del mundo y para toda esa otra gente también que está accediendo a las ondas desde el otro lado del espejo, desde el otro lado de la realidad. Pues oye, pues también un saludo para ellos, y también un saludo para los habitantes de, bueno, ese planeta que se encuentra a 300 años luz del nuestro, y que dentro de, bueno, muchos años escucharán este programa, porque las ondas, ya lo sabes, se emiten al espacio y acaban llegando. Pues que no se asusten si cuando vienen a visitarnos ya no vestimos así, ¿no? Por ejemplo. Así es, exactamente. Dentro de 14 años, más o menos, 14, 16 años, van a escuchar este programa ni más ni menos que en el planeta Fumo, digo Humo, el planeta Humo, ¿no? Así es, ni más ni menos. Demorará, pero llegará hasta allá, y lo captarán en estéreo y con toda la fidelidad posible.
Así que la demora no es mi culpa, es estos temas de cómo avanzan las ondas en el espacio, ¿no? Pero así es Alex, exactamente. Y justamente antes de empezar a grabar, porque en los tiempos de Terra Incógnita yo me acuerdo que una de las fuentes de información era, por ejemplo, la prestigiosa Fortean Times, ¿no? Correcto. Entonces, hablando de cosas forteanas, te mostraba pues yo la edición que ha salido aquí en Perú, reedición, no sé qué número será, del libro de los condenados de Charles Fort. Ya lo he mostrado ya en el canal de YouTube y ya he hablado de esto en el programa de radio también, ¿no? Nosotros cariñosamente le decíamos el buen Carlitos, ¿no? Carlitos Fuerte o Carlitos Fuerte. El que inició el camino, ¿eh? El que inició el camino con fuerza, como su apellido. Ya todo estaba vaticinado desde que se apellidaba Fort, ¿no? Exactamente. Hombre, ahora que dices apellidarse Fort, pocos autores han nombrado con su apellido algún tipo de casuística dentro del mundo del misterio, ¿eh? Lo forteano, pues oye, eso nadie le puede quitar el mérito a este hombre. Aunque si nos leemos el libro, que yo me lo leí en su momento, no deja de ser un compendio de temas que actualmente ya están muy, muy, muy trillados, pero que en la época, cuando apareció por primera vez, pues supuso efectivamente ese gran compendio de casos extraordinarios que sirvió de base para que muchos se interesasen y a su vez otros nos interesásemos por estos temas debido a que ellos también lo replicaban con el tiempo. Pero sí, hombre, un clásico y al César lo que es del César. Gracias, Charles Fort. O Carlitos el Fuerte. Así es, y al César lo que es del César, más ahora que estamos en Semana Santa, y a Carlos lo que es de Carlos. Así Correcto. Que, exacto, Alex. Así que comencemos, por favor, con lo que nos ha proporcionado la idea de reunirnos hoy, o mejor dicho, el motivo, que es ni más ni menos que unos casos de actualidad de humanoides, de extraños seres, yo no sé, venidos de dónde, con qué intención, qué cositas quieren hacerle a los testigos, algunas me imagino reñidas con la moral humana, pero por favor, estimado Alex, irrumpen las ondas con estos casos. Pues sí, efectivamente, toca hablar de humanoides, de inquietantes humanoides, y antes decía lo del primo Edgar, porque el primo Edgar tenía experiencia bregando físicamente con ellos, esto dentro del folclore de nuestro programa. Pero, como digo, no está el primo Edgar, estamos tú y yo, Fernando, y tenemos Reddit. Y dentro de Reddit hemos encontrado una serie de casos que, como bien decías, son muy, 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 muy recientes. De hecho, el primero del que os voy a hablar, que lo tengo aquí delante, pues ocurrió hace apenas días, el 20 de marzo de este año. Y nos lleva a la ciudad de Lawrence, en el estado norteamericano de Kansas, y allí, una noche, bien entrada ya la madrugada, casi adentrándonos en la mañana, a las 4:30 de esa madrugada, un exmilitar que había estado en combate, una persona que, digamos, no tenía especial interés en estas temáticas y que, en todo caso, pues sus preocupaciones iban por otros lares, ¿no? Aunque, bueno, cada uno puede tener sus preocupaciones y después, no por ello, el fenómeno te encuentra. El misterio se te presenta y te deja, pues, preguntándote muchas cosas durante seguramente toda tu vida. Pero, como digo, nos tenemos que situar en esa madrugada y nuestro testigo que propiamente él no ha publicado el caso en Reddit, sino un amigo al que inmediatamente después de avistar al humanoide le envió un mensaje de WhatsApp, y este amigo, pues interesado en estas temáticas, lo acabó publicando en Reddit, y precisamente por ser este amigo una persona interesada en estas temáticas, el testigo fue la primera persona a la que contactó para explicar lo que había visto. Pues nos narra que fue a sacar a pasear a su perro, un pitbull de 2 años, un perro bastante imponente, un perro que podría amedrentar a cualquiera que tuviera quizás malas intenciones, que no va a ser el caso, porque tampoco podemos atribuir en la mayoría de casos buenas o malas intenciones a estos humanoides, ¿no? Pero efectivamente, al final, este hombre con su perro pegándose ese paseo de madrugada detrás de un parque de estos de caravanas, y entre este y una carretera no vio nada. Todo iba como cualquier otra noche. Una noche fresquita, una noche
Seguramente no era luna llena, pero había luna, se podía ver perfectamente el suelo, no necesitabas de ningún tipo de luz, aunque había alumbrado público para moverte. En definitiva, nada indicaba que lo extraordinario pudiera ocurrir. Además, estaba en un sitio muy conocido, estaba en su entorno, estaba recorriendo esa ruta que hacía todas las noches. ¿Por qué digo esto también? Porque muchas veces estos fenómenos ocurren en lugares que no son familiares para el testigo. Hay otros muchos que sí. Y al no ser familiares, podríamos decir que se entra en un estado mental X, donde, como te faltan referencias, pues pese a estar delante de un fenómeno real que no acabes de comprender bien, pues al faltarte más referencias y sentirte desubicado, pues quizás veas más cosas de las que hay, pero en este caso no. En este caso, como digo, 4:30 de la madrugada, a mitad de paseo, podríamos decir, de repente ese pitbull de 2 años se detiene en seco, mira hacia arriba y empieza a ladrar. Al principio el testigo no es muy consciente de lo que está pasando. Normalmente su perro, si ladra, es algo que tiene a la altura de su horizonte, ¿no? de su vista, no para arriba. Algo había que él no había escuchado, que a él, al testigo, no le había llamado la atención, pero como iba acompañado por su fiel amigo, pues con esos sentidos más desarrollados que nosotros no tenemos tanto, pues pudo apreciar la presencia de un extraño humanoide volador, incluso con una especie de capa, a unos 15 metros de su posición, sobrevolándolos, tal cual. Un humanoide que describió con una altura de unos 3 metros, es decir, un buen humanoide, con unas alas, 2, de 6 metros de envergadura cada una de ellas. Como digo, un humanoide que estaba a unos 15 metros de altura, no a mucha distancia. Podéis entender que podría apreciar características de este ser, pero lo cierto es que se encontraba a contraluz de la luna y entonces solo le dejaba ver la silueta. Y algunos detalles, como que parecía tener una especie de túnica, o lo que podría recordar a una túnica, y en realidad sería el aspecto, así lo definiría el testigo, como una especie de Mothman, el famoso hombre polilla con sus alas. Eso es lo que está dando, así es. Correcto, y también la parca, ¿no? La imagen de una parca por el tema de llevar una túnica, aunque la cabeza no la llevaba cubierta así con la típica capucha en pico hacia atrás, como quizás una de las representaciones más clásicas de la parca. No, la cabeza era bastante visible, plana, abombada, no se le distinguían rasgos faciales, no se veían protuberancias correspondientes a orejas, a una nariz, menos a una boca, pero sí los ojos. Y al igual que en el caso del Mothman, los ojos de aquella criatura eran muy grandes y refulgentes en un color azul brillante intenso. Y además de esos ojos de color azul brillante intenso, la criatura parecía emanar una especie de aura también, una especie de energía, una electricidad, un campo, en definitiva, luminoso, tenue, pero visible, también de luz azul. Pese a todos estos detalles, que no son pocos, el encuentro, el avistamiento, los segundos, porque en definitiva son segundos, que el testigo estuvo apreciando lo que se encontraba sobrevolándole, duró esos segundos, duró muy poco. Evidentemente le impactó. Le llamó la atención también, parece ser, que en cuanto hace contacto visual con la criatura, es como si esa criatura voladora también se sorprendiera e hiciera una especie de gesto, aunque no lo acabo de entender bien, porque no es que apreciara facciones en la cara del humanoide volador, pero le dio la sensación de que la criatura se hubiera sorprendido de que lo hubiera visto. Recordemos que la criatura no hacía ningún tipo de ruido. Seguramente si no llega a ser por el perro, el testigo no es testigo, no se da cuenta de que había eso sobrevolando la zona. Y es como, a diferencia de otros casos donde yo siempre hago hincapié que ya sea el ovni, que aquí no hay ovni de por medio, o funny, como dicen ahora, palabra en la que estoy muy en contra, ¿no? Porque no me gusta cómo suena y soy vieja escuela ya. Es terriblemente resonante, ¿no? O sea, no sé, ovni suena, no sé, o será que estoy acostumbrado, ¿no? Sí, no, sin duda. Yo he visto un fani y le voy a contar al fanílogo el avistamiento fanístico del que me ufano. No sé, es correcto. Terrible. Te lo compro. Así no, pero también lo entiendo, el nuevo cuño de esta palabra, porque propiamente ya
no son objetos, son fenómenos. Como sabes, los ovnis en los últimos años han caído de todo. Han ido pasando de objetos físicos que en los años 70 podrían corresponder a módulos lunares y demás, o a lo que se entendía en las series de ciencia ficción del momento que tenía que ser una nave espacial, a cosas totalmente intangibles a nivel tecnológico por la sociedad actual, como son meras bolas de luz. Si es una mera bola de luz, quizás no es un objeto, pero en definitiva sí que es un fenómeno. De ahí lo de Fanny. Pero, ok, estoy de acuerdo contigo, Fernando. Y como decía, muchos de los casos que tienen que ver con ovnis y humanoides no hacen por pasar inadvertidos, precisamente. Si tienen que dejarse ver por el testigo, por ejemplo, una familia que va por una carretera secundaria, una carretera de montaña, en su coche, si el ovni aparece en medio, precisamente el ovni utiliza, digamos, parte del paisaje en el momento concreto en el que el coche está pasando para dejarse ver, cuando quizás, si hubiera querido ese ovni, solo con no pasar por ahí un segundo antes, si hubiera querido esa inteligencia, llamémoslo así, no ser detectado, no le hubiera supuesto ningún esfuerzo. En cambio aquí parece que sí, parece que el humanoide, por lo que nos cuenta, no el testigo, sino el amigo del testigo, porque como decía, no es propiamente el testigo quien publica en Reddit, es como si este Mothman ensotanado, de ojos azules, a diferencia de los ojos rojos del Mothman del 66-67 de Point Pleasant, él estaba ahí tan tranquilo y no quería que nadie lo viera. No contaba con que quizás el perro podía detectarlo. Como fuera, uno de, por no decir el primer instinto que tuvo el testigo, fue meterse la mano en el bolsillo y sacar el móvil para tomar constancia, documentar lo que estaba viendo. Yo no sé si el Mothman entendió las intenciones que tenía el testigo, pero es que ni le llegó a dar tiempo a sacar el móvil, que aquella criatura, a una velocidad, según nos cuenta, realmente pasmosa, brutal, pasaba de estar totalmente ahí, casi parado, y voy a decir ingrávido. Es evidente que está volando y que está flotando. Bueno, quizás lo de volando no es tan claro, porque pese a tener alas, en ningún momento las batía, también como el caso del Mothman. Eran como unos apéndices ahí un poco extraños, un poco de postureo, un poco quizás para justificar de cara al testigo, o no. Que estuviera volando, que estuviera en el aire. Que estuviera volando, pero el testigo nunca vio que aquellas alas se pusieran a batir, ni tampoco cuando salió a aquella velocidad tan endiablada, ¿no? Y quizás como aquella entidad parecía tener una especie de energía azulada a su alrededor, pues relacionó tal vez el hecho de poder desplazarse por el cielo y desplazarse a tales velocidades a esa energía, más que propiamente al batir de las alas. Y nada, ahí tenemos un testimonio que, como digo, se efectuó hace escasos días en el estado de Kansas, de Estados Unidos, concretamente el 20 de marzo, y nos deja con un testigo atónito que ya bastantes cosas impactantes, desconcertantes y realmente traumáticas habrá visto en su vida al ser un exmilitar que ha servido en combate, como para ahora tener que su testimonio, no en primera persona, sino, como digo, a través de un amigo, pasar a formar parte de los anales de las crónicas humanoides de esta forma tan singular, iba a decir, pero no, en realidad es como todos, ¿no? Porque te deja con un sinfín de preguntas a las que nunca encontrará su respuesta. Y tampoco la encontrará su perro, que desde aquella caminata del 20 de marzo, parece ser, 20 de marzo, pues hace apenas, como digo, menos de una semana, pues desde entonces, según ha hecho una actualización el amigo que habla con él, el perro sigue saliendo por la noche y mira para arriba. Siempre mira para arriba. Cuando los que tenéis perro, lo sabéis, es difícil, es raro que un perro por defecto se ponga a mirar para arriba. De hecho, es un poco anatómicamente incómodo para el animal. Pero, bueno, es que evidentemente vi algo que no pudo explicar. Y como dato adicional a todo este misterio, quizás relacionado o no con lo que hemos explicado, es que también este testigo, en la misma zona o muy próxima a donde vio a este Mothman ensotanado, también cerca de ese parque de caravanas, una noche, seguramente él viviendo en una de esas caravanas, no queda claro, entiendo que sí,
estaba durmiendo, no sé si en el coche, en la caravana, no lo sé. Y también de madrugada escucha unos sonidos extraños fuera, sale del coche, de la caravana, como digo, no lo sé, eso no se especifica, me aventuro. Y escucha jaleo, como digo, alrededor de donde se encuentra, sale, sigue escuchando jaleo, pregunta qué está pasando y escucha una voz que parece una mujer, quizás una chica joven, que dice literalmente, ayúdame, una voz apagada. Al mismo tiempo que a pocos metros escucha unos sonidos en la maleza de algo moviéndose, no tiene muy claro qué es, pero un flash, un resplandor, algo que él asocia a un móvil y que le habían hecho una foto. Pensó que eran unos chavales que estaban ahí un poco de juerga, no le dio más importancia, pero en realidad le tuvo mal rollo, como decimos aquí, le supuso pues cierto respeto y decidió que era mejor volver a meterse dentro y lo pasó un poco mal, tuvo miedo, no tenía muy claro qué era, para qué, si es que aquello era una foto, le habían hecho una foto, por qué aquella voz de chica diciendo ayúdame, un poco raro todo, por qué no fuiste a la policía, por qué no seguiste investigando o no ir a la policía, sino llamarla, una chica, aquello era muy raro, no le dio más importancia y bueno, semanas, días después ocurre esto del 20 de marzo que os he explicado y relacionado o no, ahí están los casos, los datos. Yo creo que hay que buscarle un nombre para no decirle el Mothman con capa, sino hay que ponerle el Capamán. El Capamán. El Capamán, claro que sí, ¿no? No el hombre con capa, sino que, pues como es en Estados Unidos, algo tiene que ir en inglés, el Capamán. Pero el Capamán podría ser un superhéroe japonés, ¿eh? De un hombre capa, ¿sabes? Los capas, claro, esos seres mitológicos un poco patos que tienen una charca en la cabeza. Yo siempre me he preguntado respecto a los capa, o sea, salen del agua, atrapan a la gente, ¿y cómo hacen para que no se les caiga el agua que tienen en este como pozo en la cabeza? No. Sí, tú te acuerdas de eso, ¿eh? ¿Te acuerdas de cómo lo decíamos en Terra Incógnita? Pues había una manera que era pues como a los gatos parece ser que también les ocurre, según se puede ver en los vídeos de YouTube, que hay un montón de recopilatorios sobre ello, pues le tienes que tirar un pepino. Tú le tiras un pepino al capa y el entonces entra en un pánico absoluto, está infartando, le coge entre ictus y sucumbe ante el inconmensurable poder del pepino. Por eso al sushi de pepino se le llama kapamaki, capa escrito con K y 2 P's. Y otra manera es hacer uso del protocolo japonés, del buen japonés, del saludo, y ya sabes que el saludo en japonés inclinándose hacia adelante, bajando la cabeza levemente hacia el suelo, ¿no? Pues si tú la bajas hacia el suelo, haces el saludo japonés tradicional, pero un poquito más, como si estuvieras delante, pues no lo vamos a negar, de lo que es una gran presencia, ¿no? Como es un kappa, pues la reverencia es aún más exagerada, el ángulo de inclinación es aún más marcado, el kappa corresponde. Entonces, pues el kappa corresponde inclinando también su cabeza y tiene ahí tiene una limitación, está claro, tiene un problema porque precisamente al hacer ese gesto, al dar respuesta, pierde su fuerza, vierte el agua que le da, digamos, integridad a su existencia y entonces, si además de... va a quedar un poco raro lo que voy a decir, pero si además de hacer que se agache le tiras un pepino, yo creo que ya para acabar con un kappa no hay mejor manera. Y bastante cruel, además. Pobre críptido, pobre criptofiera. No lo merece, pero ahí está. Ahí se cuenta de esa forma en los anales de la criptozoología japonesa. ¿Cómo vencer a un kappa? Pues haciendo que se agache... Suena raro, el saludo y después le tiras un pepino y colapsa el animal. La señora Chasca, que es mi gata, está un poco... ¡Uy, la señora Chasca! Sí, está intrigada. La señora Chasca habrá visto cosas también debido a esos sentidos potenciados respecto a nosotros que tiene, pero desgraciadamente son cosas que nunca sabremos porque no nos lo puede explicar. Aunque hay casos... que esto recuerdo que tú lo tocaste en Terra Incógnita hace muchísimo tiempo,
de aquellos las reuniones, los meetings gatunos. Claro, de gente que aseguraba haber visto gatos que se reunían y hablaban entre ellos. Los cónclaves felinos, sí. Por ahí a mí me contaron el caso, eso me lo contaron ayer, de hecho, no de gatos, sino de un loro, que era un loro de estos que son como de un color grisáceo, con partes negras, ¿no? Una especie muy particular y también un tanto grande de loro, que no era el típico loro que repetía simplemente lo que más escuchaba a su alrededor, sino que de cuando en cuando tenía auténticas conversaciones, diálogos con su dueño, y que al momento de morir sus últimas palabras fueron algo así como nos veremos al otro lado. Y yo dije, este loro era autoconsciente, ¿qué pasó acá, no? A mí lo que me sorprendería es si la señora Chasca un día rompe su mutismo y me dice, the end is coming soon, así, todo mal pronunciado, ¿no? El fin ya viene, se acerca. Esperemos que no llegue ese día, porque ese día los esfínteres pueden peligrar. Y nuestra concepción de la realidad también sería una ruptura de paradigma absoluta. Pero, oye, ¿quién no te dice que se convierten en las nuevas, ¿cómo se llaman? Las Alexas, las Siri, y van escuchando todo, saben perfectamente cuáles son nuestras preferencias, nuestros gustos, y en cualquier momento hay una especie de rebelión del mundo animal y nos denuncian y nos sacan las vergüenzas en público. Bueno, eso ya es otro tema. Pero ya lo están haciendo, las redes sociales y los dispositivos estos inteligentes. No, imagínate que tú delante de tu gato o de tu perro hablas de un montón de cosas y digamos que mi gata sabe que a mí me gusta la hamburguesa con, no sé, con mayonesa, tomates, lo que sea, y un día la pido distinta, ¿no? Y la pido con queso y que de pronto me diga, pero a ti no te gustaba así. Y yo le respondo, imagínate, respondiéndole a un animal, ¿no? ¿Y tú cómo sabes? Bueno. Porque yo te he estado mirando y además, the end is coming soon. Dios mío, terrible. Bueno. Sería una cosa tremenda. Pero no hace falta, ¿verdad?, que hablemos el mismo idioma con estos animales para que nos entiendan y nosotros entenderlos a ellos. Oye, pónmela otra vez, ¿la tienes ahí? Pónmela otra vez. ¿Qué cosa? A tu gata. Ah, no, ya se fue para el otro lado de la habitación. Elige. Ahora está disimulando. Está haciendo ver que no está pagada por la CIA para espiarnos a la humanidad. Bueno, pues si te parece, dejamos a los oyentes de que paren de decir, bueno, pero esta gente, ¿qué está haciendo? ¿De qué habla? Y es que no es broma lo que estamos diciendo. Tienen que ir ustedes con mucho cuidado a la hora de decir según qué cosas delante de según qué aparatos. Yo, mira, Fernando, te cuento una anécdota así también, siguiendo con este off-topic, que me parece muy representativa, aunque yo creo que ya nadie duda de que realmente los dispositivos nos están escuchando continuamente. Por ejemplo, la Alexa, ¿no? La Alexa, solo si dices Alexa, te dice, ¿qué quieres? Bueno, eso es porque permanentemente estás escuchando y decodificando cuál es el mensaje de las palabras que estamos diciendo para ver si en algún momento yo digo Alexa, ¿vale? Eso es lo de menos, pero una anécdota graciosa que me pasó en ese sentido es que no sé si sabes que hay una canción de reggaetón lamentable, lo siento, como todo el reggaetón, a toda la gente que ahora está diciendo, no, pero ¿qué estás diciendo? El reggaetón, un saludo a toda esa gente, odio el reggaetón. Hay una canción que se llama La Bebé, y la bebé no es porque sea una niña pequeña, una bebé, vamos, es porque es bebé de verbo, de beber, que hasta está un poco mal pronunciado, ¿no? Y pese a yo odiar profundamente el reggaetón, esa canción, su estribillo, lo he cantado profusamente aquí en casa en plan cachondeo, pero al final no tan en plan cachondeo, no con tanta broma, con tanto jaja, sino porque realmente pues es pegadiza y en el momento pues más imprevisible pues surge, ¿no?, el estribillo, y el estribillo de la canción es me pide leche, me quedo ahí, me pide leche. Tú te puedes creer, Fernando, que al día siguiente de yo decir eso, en las notificaciones del móvil, cuando en el móvil pues hacemos así y nos vamos a la pantalla lateral, en mi caso, que nos ponen noticias, ¿sabes? Yo que tengo aquí
Antonio Banderas, afectado por la cancelación de la procesión de su hermandad. No me interesa. Terrible. Boom Terrible. Supersónico, Dragon's Dogma 2, una demo de... Vale, cosas un poco mías. Pues de repente me aparecen ofertas de leche cuando yo en mi vida, Fernando, he buscado leche en Google, ¿sabes? Yo no he buscado en Google dónde comprar la leche. Ya sé dónde comprar la leche. Ya sé cuáles son las marcas en oferta o las que más me interesan. ¿Por qué precisamente ese día y no otro Google me recomienda dónde comprar leche y qué leches? Ese día y no otro, después de yo estar cantando, me pide leche. Ahí está el dato. Pero, si te parece, al menos que tú quieras compartir algo parecido, seguimos con nuestros humanoides. No, solamente que felizmente que Google te mostró eso y no otra cosa, ¿no? Sí, así gracias. que creo que está bastante bien que te haya mencionado cuestiones alimenticias, porque, bueno, no, a mí sí me ha ocurrido, pero con otras cosas, como que estaba incluso con el celular sin conexión a internet ni nada, que es lo más sorprendente, porque yo apago los datos justamente por eso y otros motivos, Fíjate. cuando no los uso. Y yo estaba hablando pues sobre una amiga que quería alquilar, rentar un departamento o un apartamento, como le decimos aquí, y me empiezan a aparecer publicidades de eso, justamente, ¿no? Y yo me quedé pensando, pero ¿por qué, no? Y en otra ocasión también que estábamos hablando de otro tema. Solo hablando, tú no habías buscado, ¿no? No, para nada, porque no era mi tema, era el asunto de ella que estábamos hablando porque ella estaba buscando, y en otro era sobre un concierto en específico de una banda de rock a la que queríamos ir con unos amigos, y creo que no me había aparecido todo el día ni en días anteriores eso, pero me empezó a aparecer insistentemente. Y lo más curioso es eso, ¿no? Que a veces estando sin conexión a internet, e incluso por ahí leí, no le presté mucha atención, que hasta cuando los celulares están apagados, lo cual ya es el sumum del espionaje. ¿Cómo es esto? No tendría mucho sentido, pero si lo dicen, pues tampoco me sorprendería mucho, pero eso es como imitar un falso apagado y estar, mejor dicho, en un estado de latencia, ¿no? Puede ser. ¿Sabes qué? Dime. Eso le pasó a mi computadora, a mi laptop, que bueno, ya tiene muchos años, así que puede ser por una falla, pero un amigo que es técnico de computadoras se sorprendió, pues, porque me dijo, oye, tu laptop todo indica que está apagada, pero no está apagada del todo. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, no, porque cuando yo le conecto algo al puerto, se prende, o sea, le pones, no sé, un USB y el USB se le prende la lucecita, y me dice, o sea que en realidad esto permanece ahí. Y sí. Hay puertos, mira, en mi caso creo que son los puertos traseros los que, teniendo enchufada la máquina, y para mí estando apagada, siempre transmiten energía. Los frontales no. Hay unos puertos específicos que sí que te permiten estar permanentemente mientras tengas la máquina conectada a red, transmitiendo energía. Es raro, pero es real. Sí. Como también fue raro el caso que ocurrió hace bien poquito. No tengo claro si fue el día 21 o 20, creo que fue el día 21 de marzo, porque el post dice que fue hoy mismo, o sea, en el mismo día en el que se está escribiendo el post, también en Reddit, de una mujer en el estado de Washington, estado que no ciudad, estado que está en la costa del Pacífico de los Estados Unidos. Y estamos otra vez en Estados Unidos, todo se ha dicho. Pero es que es un país muy grande y ahí pues ocurren muchas cosas. Una mañana, en un barrio en el que no se da mucho detalle, pero en definitiva es un barrio, no es una casa aislada, es una urbanización. Entiendo, por lo que me viene a la mente en función de lo que he leído, de que es ese típico barrio residencial de casas unifamiliares a lo largo de una carretera, con jardines y tal. ¿Qué ocurre? Pues que alguien llama a una puerta, a la puerta de nuestra testigo. Y esta mujer, pues ¿qué va a hacer sino que abrir la puerta? Y al abrir la puerta se encuentra que delante tiene a dos personas
dos personas de aspecto hispano, mayores, una mujer bajita, que tendría más de 60 años, y al lado suyo un hombre también hispano más alto, bastante alto de hecho, con una chaqueta de cuero y unas gafas de sol. Una indumentaria que, bueno, en definitiva, para gustos los colores, ¿no? Pero curioso era el hecho de que llevara gafas de sol cuando precisamente ese día no era muy soleado, que dijéramos. De hecho, estaba el sol cubierto, o el cielo, mejor dicho, cubierto de nubes que no dejaban pasar el sol. Pero da igual, todos sabemos que hay gente que, aunque no haya mucho sol, va con las gafas de sol, quizás también para, bueno... Es parte de, digamos, del estilo. Sí, correcto. Pero la mujer no lleva gafas de sol. Y entonces, al menos a ella sí que la podía mirar a los ojos. Y se quedó mirándola. Se la quedó mirando básicamente porque no les decía nada. Aquellas dos personas no le estaban diciendo nada a la mujer de la casa. De hecho, al principio de abrir la puerta, así como el hombre quizás sí que la pudiera estar mirando a través de las gafas de sol, la señora, que la describen como bajita, estaba como mirando un poco al suelo, ¿no? Pero en un momento dado esta mujer levanta la vista y entonces la testigo aprovecha, también como en el caso anterior, ¿no?, para hacer contacto visual y se da cuenta de que, bueno, que mejor que hubiera llevado gafas, porque aquella señora, sus ojos, eran unos ojos verdes, hasta aquí nada raro, pero sus pupilas no eran humanas, parecían más bien las pupilas de un felino o de un lagarto, ya sabéis, esas pupilas en forma de raya, ¿no? Efectivamente, pupilas un poco felinas, como aquí la señora. Correcto, mírala. Y verdes además. ¿Son verdes? Podría ser. Verdes. Los ojos de la señora Chasca que tú la querías ver en pantalla hace rato. Efectivamente. Bueno, gracias, señora Chasca, por deleitarnos con su presencia. Gracias. Realmente está a punto de decir que Daen is coming soon. Así que cuidado. Hay que tener cuidado. Continúa, por favor, contándome que era la señora de los ojos de gato. La señora de los ojos de gato, efectivamente. Como bien tenía ahí la señora Chasca, nunca mejor dicho. Claro, una mirada, un cruce de miradas bastante incómodo, bastante perturbador, de aquello que decíamos antes de esfínteres comprometidos. Seguían aquellas dos personas sin mediar palabra, sin explicar por qué habían llamado a la puerta. Seguramente solo fueron segundos, pero para la testigo ese cruce de miradas, o más que cruce, ese mantener la mirada con aquella señora duró una eternidad, y esa eternidad se vio interrumpida cuando el hijo de esta señora pues aparece desde dentro de la casa y se dirige corriendo hacia la puerta preguntando ¿Quién es, mamá? ¿Quién está aquí? Entonces instintivamente la testigo, la madre, cierra la puerta para intentar que el niño no salga, y también porque pues aquellas dos personas no le daban precisamente buen augurio, se sentía insegura, pero no la cierra del todo. Igualmente mantiene una prudencia, quizás para no desentonar y dar a entender de que se siente violentada, atacada, insegura, y quizás pudiera eso despertar, pensando yo y pensando quizás también la mujer, ¿no? Digo, pudiendo despertar en aquellas dos personas que habían picado a su puerta por ciertos comportamientos que no le interesaban. No acaba de cerrar la puerta, no les niega la palabra, y no acaba de cerrar la puerta me refiero a que la cierra lo justo como para que solo la cabeza de la testigo se quede un poco asomada para seguir preguntando qué quieren. Y no le dice en ningún momento qué es lo que quieren. Se fija en ese entonces que la mujer tiene una serie de panfletos en la mano donde aparecen figuras religiosas del cristianismo, Jesucristo y mensajes en castellano. Es decir, que seguramente aquellas personas eran algo parecido a lo que, bueno, conocemos como testigos de Jehová y otros grupos religiosos que van haciendo proselitismo puerta por puerta, ¿no? Pero le seguía llamando la atención el hecho de que, pese a que ella ahora ya les había hecho una pregunta, seguían sin decirle nada. Es evidente que aquellas personas eran hispanas, su mensaje era en castellano y que la mujer les estaba hablando en inglés. Pero el mensaje yo creo que se entiende igualmente, sobre todo
cuando han sido ellos quienes han picado a la puerta. Algo querrían, no simplemente cruzar la mirada, como digo, enseñarle al menos la mujer que tiene esos ojos de gato. Además, que no es poco, ¿no? El mal rollo que le había dado comprobar que tenía ojos de gato, le llamó la atención que no le dirigieran la palabra, que ni siquiera le extendieran un folleto, y más en ese momento en el que habían visto esas dos personas que la mujer no había sido tan reacia del todo a quizás su petición de cerrarles la puerta y dejarlas con la palabra en la boca, ni en ese momento en el que la puerta está entreabierta, le entregan un panfleto. Y pasados unos pocos segundos, aquellas dos personas, insisto, continuando sin mediar palabra, continuando sin abrir la boca, se dan la vuelta y no van a la casa de al lado, no cruzan la calle y se van a la de enfrente, simplemente se van, se pierden recorriendo toda la carretera de su vecindario, no pican a ninguna otra casa y entiende que es imposible, por su ubicación, por la ubicación que ocupa su casa en el vecindario, que ya hubieran picado al resto de casas. Y no le queda muy claro por qué pegarse ese viaje a esas personas cuando sabe que no son de ahí, para solo picarle a su casa, ya que están ahí, pueden aprovechar y picar a más casas. No. Se van, se pierden, sin prisa pero sin pausa. Es decir, no es como quizás, anda, nos ha pillado, me ha visto los ojos y sabe que no soy humana, huyamos. No. Quizás por eso también no pican a ninguna otra casa, quizás con miedo a que esa vecina a la que habían picado delatara a su vecino y dijera, oye, ten cuidado con esta gente, no me fío, que fíjate los ojos que tiene la mujer. Todo muy, muy surrealista. Al final, para la testigo evidentemente había sido una experiencia casi real, pero le quiso dar una explicación pues bastante, podríamos decir, lógica, con pies en la tierra, y se puso a buscar si existía algún tipo de, quizás de patología humana que pudiera afectar a los ojos y darle esa forma a las pupilas como si fueran pupilas de gato, ¿no? Y se ve que hay una que, ¿cómo se llama? Coloboma. El coloboma, que si realmente ponéis coloboma en internet, pues saldrán imágenes de personas que tienen la pupila como un poco deformada y puede recordar en algunos casos a una pupila de gato, ¿no? Pero independientemente de que aquella persona tuviera coloboma, por cierto, en los dos ojos, que no es imposible, le sigue llamando la atención el extraño comportamiento, la petición. ¿Por qué parece ser que solo la picaban a ella esa mañana en su vecindario? ¿Por qué, pese a la mujer, digamos, no ser drástica al ver lo irreal y potencialmente violento desde el punto de vista de que estás ante una persona que tiene una imagen totalmente desconocida para ti? Lo normal quizás hubiera sido, y más teniendo tu hijo detrás, cerrar la puerta, echar la llave, llamar a la policía. No, la mujer sigue manteniendo una cierta pues deferencia hacia esas personas y les pregunta y en ningún momento les dice nada, ¿no? Hay quien dice que pudiera ser que tuviera lentillas, unas lentillas así, un cosplay un poco extraño, en definitiva, podríamos decir, pero dice que, bueno, que por qué no, que quién es ella para juzgar, pero estamos hablando de una señora que tenía más de 60 años, no es muy normal señoras con lentillas en los ojos. Es normal señoras que se tiñen el pelo de azul, de rosa, como si se hubieran quedado con ganas de ir al salón del manga en su juventud, pero eso es otro tema. Pero señoras con lentillas sí que es verdad que no es lo más habitual. Y ahora que has mencionado que estos extraños personajes tenían literatura religiosa, me has hecho recordar lo que mencionaste hace tiempo, que bueno, posiblemente no lo ponga en la edición del programa que salga al aire, pero para que más o menos se den cuenta, mencionaste, ¿no?, una noticia que apareció en tu móvil de Antonio Banderas, que se encuentra apesadumbrado, aquejado, confundido, entristecido, casi al borde de la tristeza más irremediable, ahora que no ha salido su cofradía o su grupo de la procesión, ¿no? De Domingo Ramos. Que por cierto, yo no sé si tenéis allí en Perú, imagino que sí,
algún tipo de procesión por Semana Santa? ¿Tenéis alguna? Varias, bastantes. Varias de hecho, ¿no? Pues supongo que habrás estado. Aquí en Cataluña también hay, muy poquitas, pero donde sobre todo hay es en Andalucía, ¿no? En el sur de España, en esa comunidad de influencia árabe, ¿no? Durante muchos años también, como gran parte de la península, pero sobre todo ahí. Para mí ha sido de las experiencias que he vivido que pues, más parecida es a una aparición de uno de estos seres humanoides, porque yo no sé si serán igual allí en Perú, pero aquí, tanto cuando sale como cuando entra la Virgen otra vez en la iglesia, hay una aglomeración de gente brutal, es decir, un ambiente que está asociado a mucho ruido, a mucho jaleo, a mucho jolgorio, porque hay mucha gente pues exaltada además, ¿no? No necesariamente a nivel religioso, ¿no? Porque esto es curioso. Para mí una persona religiosa, por ejemplo, con el cristianismo es una persona que va pues todos los domingos o casi todos a misa, que tiene una serie de procederes digamos que un poco condicionados por la religión, pero la gente que va a ver las vírgenes en la Semana Santa sevillana y en general no es gente que vaya a la misa, no es gente que realmente profese, practique una religión, es gente que podríamos decir fanática de ese momento, realmente lo vive mucho. Es más un folclore y vivir un folclore que una religión. Pero da igual, a lo que voy. Cuando entra y sale la Virgen, todo ese jaleo, todo ese ruido de cientos y cientos de personas que hay aglomeradas alrededor de la iglesia, en la plaza, desaparece, calla. Hay un silencio absoluto. Como ese silencio que a veces también se escucha antes de que se te aparezca uno de estos seres imposibles. Estás en el bosque, en la naturaleza, el sonido del viento meciendo las hojas de los árboles, quizás algún grillo, algún matorral que se mueve. Esos, podríamos decir, sonidos habituales, estándares, ese ruido de fondo normal que hay en un bosque, desaparece instantes antes de que vaya a aparecerse delante tuyo una cosa, en definitiva, totalmente incomprensible. Pues ocurre lo mismo cuando entra la Virgen y además a eso tú súmale que empiezan a aparecer luces desde todos los lados, cientos de ellas, una auténtica discoteca, pero todas esas luces son blancas, como si hubiera un montón de focos de luz saliendo de no sabes dónde. La verdad es que la imagen es abrumadora y en medio de todo ello hay una figura humana, de rostro blanquecino, ya me entiendes, ¿no? Pero haciendo paralelismo siempre me ha llamado la atención eso y me he llegado a sentir raro cuando he estado ahí en medio, ¿no? Tenéis que entenderlo, oyentes, estar en un momento así donde todo ese jaleo, toda esa pasión que se vive, todas esas ganas de expresar, que incluso aquí se canta, ¿no? Se les canta a las vírgenes en determinados momentos de su procesión, de su paso por las calles, ¿no? De ese Vía Crucis particular que hacen por los barrios. Incluso cuando entra y cuando sale, pues todo ese jaleo, como en ningún otro día del año hay, desaparece, es un silencio sepulcral, llenos de luces y una extraña no, pero una criatura en definitiva humanoide está ahí en medio. ¿Cómo son las Semanas Santas allí en Perú? Cuéntame, ahora tengo curiosidad. En el caso de Lima y también sobre todo en la ciudad de Ayacucho, que es donde se vive la Semana Santa más fastuosa, impresionante, bonita, tradicional, y que viajan de otras partes del país a verla, y también tengo entendido que otros países, pues bueno, se ha mantenido en el caso de Ayacucho más, bueno, para empezar que le llaman la ciudad de las 33 iglesias, porque efectivamente no es tan grande, pero tiene por lo menos 33, puede que alguna más. En Lima no se ha mantenido tanto eso porque al ser la capital y crecer más rápido, se destruyeron muchas en nombre del progreso cuando abrieron las avenidas y todo ese tema, pero igual en Ayacucho tengo entendido que se ha mantenido más al estilo español, ¿no? Como dicen, o sea, con todo lo que tú has mencionado. Aquí en Lima ya no es tanto, e incluso se estaban lamentando, según leí, porque cada año dejan de procesionar algunas imágenes, ¿no? Pero, por ejemplo, una cuestión un poco creepy, aunque a mí me gustaría que se haga porque debe tener su no sé qué, es que había una figura
que la tallaron justamente en el periodo español, una figura de madera, pero era pues un esqueleto con una expresión facial malévola, sosteniendo un arco y una flecha, y con lo que serían como restos de un taparrabo, o sea, como si fuera pues un cuerpo ya que ha terminado de descomponerse, pero que aún así está buscando a alguien para llevárselo consigo a esos otros mundos que hay más allá de esta vida que llevamos, ¿no? Y dicen que eso tiene su leyenda, porque el religioso que lo talló en esos tiempos tenía pues cierta pasión por la vida un poco, ¿no?, del trago, de las fiestas, pero igual era muy talentoso, era un artista talentoso. Entonces lo que dicen es que es tan realista la imagen que una noche él se va de copas, regresa a... ¿Cómo se llama? Perdona, la voy a buscar. Era algo así como el ángel de la muerte, no, ahorita no lo tengo muy en claro, pero está actualmente en una iglesia llamada San Agustín en Lima. Y bueno, la cuestión es que dicen que este religioso regresa, y como estaba un tanto afectado por el alcohol, en medio de la penumbra de la noche ve su propia creación y, aterrorizado, le da un infarto y se convirtió en la primera víctima de esa figura que dicen que la sacaban a procesionar en siglos anteriores, iba delante de todo el cortejo de la Semana Santa, y que la gente quedaba... ¿Lo has encontrado? Sí, el arquero de la muerte. El arquero de la muerte. Exactamente. Y que la gente pues se asustaba, obviamente, ¿no? Porque es una imagen tan grotesca. Incluso ahora tengo entendido que no está exhibida al público, está en un lugar de la orden religiosa, ¿no? Y es bastante singular. Sí. No, es bastante creepy, como tú has dicho, tanto por el aspecto que presenta como por el mensaje, ¿no?, que transmite. Es la muerte buscando muerte, ¿no? Fíjate. Buscando a quien le lanza su flecha de la cual no hay retorno. Sí. Un humanoide más, en definitiva, un humanoide más. Y muchos humanoides precisamente tienen este aspecto famélico, de proporciones en sus extremidades que no son las que corresponden a un humano normal. Aquí no es el caso en lo que estoy viendo, pero sí es muy famélico, ¿no? Representa una persona que no es una persona, sino que representa la muerte, la descomposición. Curioso. Sí. Y no sé qué piensas. Sí, dime. En la imagen aparece un gatoide. ¿Un gatoide? Ah, ya no lo viste. Lo que pasa es que era el otro gato, el gato Leopoldo, que estaba detrás mío. El gato Leopoldo, no lo vi. El gato Leopoldo. No lo has visto porque estabas viendo al arquero de la muerte. Ven, Leopoldo. Sí. Uy, ya es un poco tímido, pero estaba por aquí husmeando un rato. Pues me hubiera gustado más ver a Leopoldo que al arquero, la verdad. Lo vas a ver en la grabación que se suba a YouTube. Misterios al anochecer. Alex, por favor, cerremos esta interesante conversación con un caso más de humanoides de actualidad que has encontrado. Pues un caso más de humanoides que he encontrado. Me tengo que ir a Colorado Springs, también en Estados Unidos. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Pues que quizás hay más gente mirando el cielo que en otros sitios. No lo creo. Quizás es que hay más gente que utiliza la red Reddit. Es posible. Sí, yo creo que sí. Será eso. Y bueno, este tercer caso, ya para cerrar el programa, es tan reciente como que ocurrió el pasado noviembre. No es 2024, pero bueno, no está mal. Y nos lleva a un concepto que en los últimos años se ha puesto de moda a nivel de streaming y de YouTube, que es lo que se conoce como Urbex, el Urban Exploration, que es gente que en definitiva con GoPros, en la mayoría de casos, GoPros que tienen en el pecho o bien en un cinto en la cabeza, pues con estas cámaras se dedican a documentar lo que sería meterse básicamente en propiedades privadas abandonadas, no nos engañemos. Pero bueno, eso pues siempre suscita cierto morbo, tanto para el que lo hace como para el que lo ve.
vaya tela, se va a meter aquí dentro de este hospital abandonado, a ver qué hay, a ver cómo está, a ver cómo salta de un piso a otro porque el suelo está medio derruido. Os podéis imaginar el tipo de contenido, ¿no?, sobre el que versan estos vídeos. Pues nuestro testigo, como digo, se dedicaba a esto y junto a un colega, junto a un amigo, un día se dedicó a meterse por unas alcantarillas de ahí de su pueblo, de Colorado Springs. Y esas alcantarillas, ese antiguo, mejor dicho, sistema de alcantarillas, pasados unos minutos cada vez se volvía más estrecho, había unas bifurcaciones, cada vez en definitiva da más morbo, ¿no? Lo que estaba grabando iba a tener más impacto de cara al espectador, más que nada por ¿qué habrá detrás? ¿Qué pasará si ahora giro aquí y está tan oscuro que no veo nada y a lo mejor me caigo? Ese, como digo, ese morbo, esa sensación de estar metiéndote donde no debes, en un sitio prohibido, pues despierta unas sensaciones que entiendo que puede haber visitas, lo entiendo. En un momento dado, recorridos unos metros, quizás bastantes metros, cada vez más angosto, el aire se tornaba más viciado, angosto, estrecho, sí, se tornaba más viciado el aire. Los dos amigos escuchan un grito de mujer, pero que no era un grito de mujer. Eran conscientes de que aquello no podía ser un ser humano. Por el tipo de tono y timbre, ¿no?, como diría aquel maestro de las psicofonías, claramente era un tono muy agudo, que podría pasar por una mujer, pero más bien podría ser el de un mountain lion, que se llama, el de un puma, en definitiva, que sí que es verdad que a veces pueden proferir sonidos que podrían camuflarse que podrían pasar por los de una mujer. De hecho, hay varios testimonios de este tipo de encuentros, o sea, de encuentros con este tipo de animal, que hablan de lo mismo, ¿no? De sonidos como de persona, de sonidos como de mujer. En fin, un león de montaña, un cougar, un puma es un animal que es mejor no encontrarse. Hace unos años se pusieron de moda, de mal llamada moda, un montón de cirugías estéticas de reconstrucción facial, si no recuerdo mal, en los estados del oeste de los Estados Unidos, por el aumento de casos de ataques de estos animales a personas, de personas que están viviendo en un entorno no precisamente urbano, sino en un entorno de parque natural, y evidentemente al estar expuesto dentro de la zona donde viven estos animales, pues te expones a que vengan a tu casa y te ataquen, o que tú vas a tirar la basura y el animal esté ahí y te ataque. Es un animal muy fiero, muy rápido. Tú lo sabes bien que tienes gatos, pues imagínate. Exactamente, si ya los gatos son auténticos maestros ninja, pues un cougar que tiene más peso y también controla su cuerpo con suma gracilidad y efectividad, pues imagínate lo que te puede hacer. Yo entiendo, por lo tanto, que estos dos chicos pararan ahí su recorrido y decidirán darse la vuelta. Pero no lo hicieron. Supongo que por el miedo. Supongo que quizás por no saber exactamente qué es lo que tenían ahí delante, aunque seguramente fuera un puma. Y si seguramente es un puma, más vale no vacilar y mejor poner los pies en polvorosa, ¿no? Como decimos aquí, y salir huyendo. Cosa que a veces quizás no es la mejor estrategia, como se ven en algunos vídeos, porque si le demuestras al animal... Los y los tienden a perseguir aquello que corre. Exacto. Correcto. Una situación en la que a nadie le gustaría encontrarse, en definitiva. Es que da cosa, realmente. Bien. El misterio aparece a continuación. Y es que a una distancia máxima de 4 metros, de aquella negrura que había a lo largo de aquel conducto que tenían por delante, digamos que los focos que tenían quizás no alumbraban más allá de 4 metros, empiezan a ver, coinciden al menos los dos en la descripción, lo mismo, empiezan a ver cómo, como digo, de aquella negrura emerge una figura humanoide, una figura pálida, una figura que tiene 2 piernas, una figura que tiene 2 brazos, una figura que tiene un torso,
Una figura que no podía ser un león de montaña porque no iba a 4 patas y una cabeza un tanto peculiar. He dicho cava porque es que recordaba una cabra, recordaba un macho cabrío. De hecho, ellos lo describen como el aspecto que tiene la llamada criatura del Public Monster, que sí que llegamos a hablar en Terra Incógnita, ahora que recuerdo. Es como una especie de, pues eso, de la típica imagen que hay, por ejemplo, del macho cabrío, del demonio, que es un ser humano, en definitiva, con una cabeza de cabro. Pues eso es lo que les aparece delante. Pero digamos que no le dan mucho tiempo al hecho de seguir reconociéndole características a aquella criatura. Cuando ven que lo que se acerca es eso, fueron lo suficientemente inteligentes y con cabeza fría como para, ahora sí, salir corriendo en sentido contrario todo lo que pudieron. De hecho, así lo cuenta el testigo, la situación era tal que no le importó que su cámara se cayera al suelo y le daba igual ir a recogerla porque no quería encontrarse otra vez con ello. Y bueno, el caso es que salieron de ahí, salieron ilesos. Aquella criatura que seguramente correría más que ellos porque quizás estaba más adaptada a vivir en ese entorno que los testigos, no llega a alcanzarlos y el testigo nos cuenta que tuvo ese tipo de encuentro, ¿no? Y entonces la gente en Reddit le dice, oye, ¿y por qué no vas a buscarlo? ¿Por qué no vas a recuperar tu cámara si realmente lo has grabado, no? Y sería un material, primero, súper valuoso para tu canal y segundo, pues una evidencia de que existen este tipo de criaturas, ¿no? Descúbrenoslas al mundo. En posteriores actualizaciones, el testigo dice que ha ido a ese mismo sitio, pero no ha encontrado la cámara. O no ha llegado quizás a adentrarse tanto en el túnel hasta el punto de llegar al sitio donde, bueno, aquella criatura los persiguió en un principio y hizo que soltara la cámara. Pero el caso es que, pese a que pudiéramos haber tenido un documento en vídeo de esta criatura, y la verdad es que por el tipo de toma y tal sería una buena peli de found footage, nos quedamos con que no tenemos nada más allá de un testimonio en Reddit de una persona que nos habla cómo el pasado noviembre de 2023 en Colorado Springs una criatura humanoide con cabeza de cabra le estuvo persiguiendo a él y a un amigo en unos túneles subterráneos, en unos antiguos conductos de alcantarillado, y que pese a quizás estar mejor adaptado que ellos, nunca llega a atraparlos y pueden salir ilesos y contarnos esta historia. Si es que, como siempre tenemos que decir, esta y todas las otras que hemos dicho, las otras dos, fueron reales alguna vez. Exacto. Y mira, justamente yo de cuando en cuando converso, y está también aquí en el programa Javier Resines, criptozoólogo del blog Criptozoología en España, y en una de esas pues él me comentó de algún encuentro que hubo también, lo mismo, con un ser de características humanoides hasta que llegas al cuello, porque a partir de ahí ya es una cabeza de macho cabrío, ¿no? Algo así. Entonces yo estaba inspirado ese día, y así como dije que el otro era el Capamán, yo le dije, y me salió así de lo más profundo de mi creatividad, este es ni más ni menos que el Cabramán, le dije yo, dejándolo evidentemente a Javier bastante pensativo, se notó, ¿no? Porque, bueno, o sea, cuando él habla de criptozoología, yo he sacado el Ranamán, el Cabramán, terribles estos seres que uno también se pone a pensar que no entran dentro de lo aceptable ni siquiera por la propia criptozoología, ¿no? Porque, bueno, por ahí te pueden decir, no sé, una nueva especie de bóvido, de cérvido, pero ¿cómo encajas? Pero es humanoide. Claro, ¿cómo encajas en las teorías evolutivas, ¿no? Que puede existir un ser humanoide, pero con una cabeza de cabra, en otros casos de reptil, en otros casos de felino, también ha habido de cánido, ¿no? Como si fuese... Los licocéfalos, ese. Exacto, entonces, ¿frente a qué nos estamos encontrando? Bueno, encontrando nosotros no, y espero yo nunca encontrarme con el Cabramán, ¿no? Pero otras personas supuestamente sí. Si tuvieras que elegir uno, ¿con qué te quedabas?
¿con quién te gustaría mantener un encuentro? ¿Con el Cabramán o con el Capamán? Con el Capamán, porque va más lejos, está por el aire y Va más parece lejos. que tampoco mucho interés en interactuar, ¿no? Exactamente, va en sentido contrario a donde tú vas. En cambio, el Cabramán va hacia donde tú vas. No interesa, quizás. Exactamente, así es. Alex, yo quiero agradecerte por estar en esta edición de Misterios al Anochecer, en los programas de Terra Incógnita, digamos, extenso, longevo espacio que ustedes tenían en Radio Despí, todavía están disponibles en iVoox, y ahí pueden asistir y son realmente geniales. ¿Algo que quisieras agregar, amigo? No, mira, nunca mejor dicho, la cabra tira al monte, que es una expresión que tenemos aquí. No sé si allí también la utilizáis. También. Quiere decir, no, eso, ¿no? Pues lo que quiere decir, que si me dices, oye, ¿te apetece un podcast? Es verdad que no siempre voy a estar disponible. Mira, por ejemplo, mañana como es fiesta aquí, por el tema de la Semana Santa, pues no tengo ningún problema, ¿no? Pero, jolín, echo de menos estar delante de los micrófonos explicando este tipo de historias. Historias porque, en definitiva, son las historias que a mí me gustan escuchar. Son las historias que yo me pongo por las noches para conciliar el sueño. Ahí cada uno con sus filias extrañas, ¿no? En mi caso son estas. Pero no dejan de ser, aunque sean testimonios de cosas que nunca existieron, es decir, de simples relatos inventados por la gente para entretener, pues eso, me quedo con este tipo de narrativa que me entretiene mucho, que hace volar mi imaginación y en definitiva me fascina en cuanto a esos misterios, con forma humanoide o no, que hay en el planeta y que todavía a nivel intelectual nos suponen un desafío porque no podemos entender, pero eso no quita que ahí estén y que por lo tanto debemos lidiar con ellos. Exactamente, Alex, así es, lidiar con ellos, porque nunca sabes cuándo pueden salirte al paso, ya sea en una carretera desolada o incluso en la puerta de tu propia casa o hasta dentro de tu casa, que esos ya son otros temas. Un gran abrazo entonces, Alex, y estamos en contacto y espero que pronto podamos hacer otro programa más para Misterios al Anochecer, amigo. Claro que sí, Fernando, muchas gracias a ti. Un saludo para tus gatos, para tu familia, que sé que también la tienes por ahí, que tienes compromiso, y para todo el Perú, que algún día iré para allá, que me falta recorrer el hemisferio sur, y si tengo que ir al hemisferio sur, estoy convencido de que el primer país al que iré será Perú, porque quieras o no, con esto del misterio, que uno lo ha mamado desde chico, pues Perú siempre ha estado ahí presente, ¿no? Con los misterios de sus antiguas civilizaciones y sus misterios también recientes, ¿no? Como bien sabes y sabéis allí. Así es. Listo. Muchas gracias, Alex. Un gran abrazo y también un gran abrazo para todos los que están en Misterios al Anochecer. Nos seguimos escuchando, amigos. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.